placer saludarle a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy con un programa especial para usted. Usted lo ha sugerido y bueno, pues usted tiene la decisión para pedirnos estos temas. Agradecemos pues con mucho gusto, con mucho cariño que nos estén recibiendo nuevamente aquí en la Casa de Los Ángeles. Para ello, pues saludo y presento nuevamente con ustedes a Ivonne Ambriz. Ella es facilitadora metafísica especializada en armonizaciones con la energía del amor y directora de la Casa de Los Ángeles. Gracias por recibirnos, Ivonne. Gracias a ustedes, como siempre un placer recibirlos a ustedes y no me cansaré de decir a tu maravilloso auditorio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y Laura Tello, especialista en procesos para ocupar tu lugar en la vida, también ya la conoce. ¿Cómo estás, Laurita? Muy bien, muchísimas gracias. Igual un gusto y un honor estar nuevamente en tu programa y con toda tu teleaudiencia. Muchísimas gracias. Pues ya le anunciábamos, le comentábamos que algunos de los talleres que se han llevado aquí en la Casa de Los Ángeles, muy exitosos, ha sido este de ocupar y tomar mi lugar de papá y mamá. Se ha llevado a cabo, ha sido un éxito, lo podemos sentir de esta manera, y me gustaría que nos compartieran primeramente cómo nos fue en esto, para de ahí partir muchas cosas que nos quedaron pendientes y que nos pueden servir, como yo bien decía, para tener algunas herramientas en este camino tan hermoso que es la crianza y la maternidad, y por supuesto incluir a papá y a mamá en ellos, y además pues a toda la familia, pero primero este círculo, este sistema, como hemos aprendido de ustedes, Ivonne. Pues la verdad fue un honor, fue un taller en el que disfrutamos muchísimo, en donde llegaron, nos llena el corazón que lleguen también los papás, porque es el estar involucrados, entonces la verdad lo disfrutamos muchísimo. Tocamos muchos temas, más de los que esperábamos, porque, bueno, nosotros abrimos al público, pero cada quien comparte su propia experiencia, comparte su propia forma de vivir esta maternidad, esta paternidad, y qué es lo que nos va a gustar hoy platicarlo en el programa, ¿no? Ver cómo lo vivimos, cómo recibimos familias en donde el padre que vino no es el padre biológico, y fue algo delicioso trabajar con ellos. Además, a partir de esto que ya comentábamos, Laura, podemos conocer cómo viven las familias de hoy, cómo hoy por hoy el hombre tiene que participar y quiere participar. Sí. Eso es pieza fundamental para que este sistema funcione, para que cada quien cumpla y haga lo que le corresponde, y que además pues esto contribuya a la energía del amor. Así es, como dice Ivonne, es maravilloso que lleguen hombres a los talleres, y en este caso en particular al taller de padres y madres, pues más. Cuando llega una pareja, a mí es como un gran regalo, porque me está diciendo que el papá cada vez se está involucrando más. De hecho, en el aspecto psicológico de todos nuestros hijos e hijas, papá es una pieza fundamental. Papá y mamá. Si no existe papá, nuestros hijos e hijas se quedan, yo digo, cojos de un ala, el ala derecha. Papá siempre está a la derecha por la energía masculina. Y no tienen la fuerza suficiente para que cuando ellos crezcan puedan ir al mundo a tomar lo que les corresponde. Y es maravilloso también ver cada vez más la apertura y flexibilidad, tanto de hombres como de mujeres, para formar estas nuevas familias. Platicábamos con Ivonne, familias reconstituidas, que se les dice, o familias ensambladas, donde no es la pareja o familia tradicional de papá, mamá, los hijos, sino que llega la pareja cuando tal vez previamente ambos ya tuvieron una pareja anterior y ambos tal vez tuvieron hijos. Y unir esto y que los papás se estén involucrando como padres adoptivos, pues está siendo maravilloso. Sí, hemos platicado también en este programa que las estructuras familiares han ido cambiando, ¿no? Claro. Incluso comentábamos en alguna edición aquella familia, aquella pareja que no quiere tener hijos y tiene mascotas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y es válido. Pero aquí también lo importante, Ivonne, y tú con Laura ya nos comentarás a más detalle, ¿cómo es esto de que, por ejemplo, en esta estructura que ustedes dicen, está papá y mamá ya con hijos, y ahora pues es una nueva persona la que hace la figura, la que trabaja en esta figura paterna, pero el padre siempre lo va a hacer? ¿Cómo poder encarar un proceso tan difícil como es, tal vez hay en muchas ocasiones que hay una buena relación con ese padre, pero en la mayoría no? Es lo que pienso. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cómo podemos hacer esto sano para el niño y que tenga su lugar, que lo guarde y que lo reconozca además? Yo creo que lo principal, como lo hemos platicado, es darse la oportunidad de informarse, darse la oportunidad de abrirse a entender cómo son estos procesos. Lo mejor y la bendición sería, por ejemplo,
hubo un padre biológico, pero que sea un padre presente y haya un nuevo ser, un nuevo papá que está en la relación. Bueno, si el padre está presente y este papá también y hay una buena comunicación, todo va a fluir, el hijo o los hijos van a entender la relación entre ambos. Pero como lo mencionas, lamentablemente en muchas de las ocasiones los padres, el papá biológico está ausente y esta nueva persona viene a ocupar un lugar muy importante, porque así como nos ha compartido Laura que los hijos hombres se hacen hombres con papá y las mujeres con mamá, es tan importante esta figura. Y lo más importante es que la mamá tome su lugar de mamá y le permita a esta nueva persona, a esta pareja, ocupar y tomar el lugar de papá. Porque en algunas ocasiones la mamá tiene a sus hijos, entra esta nueva persona y ella misma hace como un bloqueo, una protección, son mis hijos, no, o sea, sí te necesito a veces, pero no me los vayas a regañar. Entonces, es un perfecto fluir y por eso es que disfrutamos tanto esta experiencia el fin de semana, porque eran los más involucrados, los más interesados en poder aportar a esa familia, a ese nuevo sistema. Y las mamás nos dimos cuenta que empezaron a ceder, a reconocerlos como figura paterna, como la energía masculina. Y entonces, de verdad, era maravilloso cómo esto empezaba a fluir. Y platicábamos con Laura que muchas veces, cuando esto es a la inversa, cuando los niños tienen que convivir con la esposa de papá, ahí a veces hay un poco más de conflicto por la razón igual, porque las mamás, somos a proteger, a contener, nadie nos toque a nuestros chiquitos, ¿no? A los grandotes, que a veces son grandotes. Entonces, eso es lo más importante, informarse y estar dispuestos a formar este nuevo sistema. Y para los niños, decíamos ese día, son bendecidos, porque tienen dos energías masculinas sumamente fuertes, tienen dos empujes, dos sistemas, porque también van a convivir con los abuelos. O sea, el respaldo de dos hombres, el respaldo de dos hombres es mágico. Sí, lo que sí también es básico, darle lugar al padre biológico. Claro. ¿Cómo hacemos? Independientemente de la relación de la pareja, de hombre-mujer, independientemente de cómo haya sido de la separación, es vital para los hijos tener presente a su padre biológico, porque ese padre, como haya sido, pues fue quien les dio la vida. Para los niños es importantísimo que lo tengan en su corazón. ¿Y cómo lo podemos hacer? No hablando nunca mal de ese progenitor. Nunca, nunca. Si yo como mamá tengo a mis hijos conmigo porque me separé de mi pareja, yo no debo de hablarle nunca mal de su papá biológico a mis hijos. Y claro, qué bendición que pueda tener un padre adoptivo presente y que sea la figura, pero siempre teniendo en cuenta y siempre teniendo presente que su padre biológico fue primero, porque él le dio la vida. Vayamos. Y viceversa, con la mamá, o sea, Claro. el papá con mamá tampoco debe de hablar mal de ella, porque esa mujer fue la que le dio la vida a su hijo. Y es que eso se puede considerar incluso violencia, ¿no? Así violencia en el lenguaje, en nuestra manera de comportarnos, y también victimizarse y decir, es que ya lo platicábamos también en otro programa, la bruja de tu madre esto, Exacto. y tu papá el que me dejó y me hizo, o sea, ¿cómo vamos a decirle eso a un niño, incluso Claro. que ni siquiera sabe articular todavía, ni siquiera tiene este proceso cognitivo para entender algo así, y desde ahí vamos empezando a lastimarlos, a crearles otras ideas, otras preconcepciones que en su futuro, por supuesto, que van a incidir. Vamos con esto a una pausa. Ya nos estamos poniendo, como dicen algunas personas, muy intensas, pero el tema da para mucho, y además es un tema que nos puede dar mucha alegría por esto, por el saber convivir con nuestros hijos y otorgarles lo mejor que tenemos. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vaya, esto es Mamás en Sintonía. Por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Diego, gracias por tus ojos, por tus besos.
bueno que sigue con nosotros en este programa. Bueno, pues regresamos después de la pausa. Ya hablábamos anteriormente de cómo inconscientemente o conscientemente podemos hacer daño a nuestros hijos por las relaciones que no tenemos, pues cerrado el ciclo, cuando no sabemos cómo comunicarnos con quien fue nuestra pareja, en este caso que ya no estemos con esta persona, y lo hablamos en psicología como síndrome de alienación parental, incluso yo decía como violencia, ¿no? Son muchas cosas que no nos detenemos por el... También nos podemos regresar a esto, el hecho de saber que tenemos que estar bien nosotros para que nuestros hijos estén bien. Entonces, si ya sanamos todo este ciclo, todo este proceso, que por supuesto que nos dolió, bueno, pues a seguirle y además, como ya decíamos, a otorgarle lo mejor a nuestros hijos. Podemos aquí tocar el tema de los introyectos. Platíquenos de esto, por favor. Así es. ¿Qué es un introyecto? Decíamos en el taller, un introyecto es una creencia que yo he adquirido prácticamente desde el momento de la concepción, porque hoy sabemos perfectamente que los bebés sienten desde que están en el vientre de mamá, desde ese momento y los primeros años de nuestra vida. Se le llama introyecto porque son las ideas que papá y mamá nos han depositado como mandatos, ¿sí? Y que no tenemos la capacidad de digerir. Cuando somos pequeños vemos a mamá y a papá como nuestros superhéroes y todo lo que ellos dicen, hacen, todo lo que nos enseñan para nosotros es ley. Entonces es como si nos tomáramos una cápsula y la tragamos. No sabemos si la cápsula nos va a hacer bien, no sabemos si se va a disolver al momento de pasarla. Nosotros la pasamos, porque nos han dicho que con esa cápsula se me va a quitar el malestar que tengo. Lo mismo con las ideas que nos mandan papá y mamá. Y aquí hay algo bien interesante. Estos mandatos de los que hablo vienen de la parte inconsciente del estado niño de nuestros padres. Son como aquellas cuestiones que papá y mamá no han solucionado de su propia infancia. Heridas emocionales, carencias afectivas que ellos no lograron trascender, que vivieron en su niñez, que lo bloquearon, pero que una vez que son adultos y que tienen un hijo, inconscientemente se lo pasan. Y esos son los introyectos. Lo que viene de inconsciente a inconsciente y lo que como niños pues no se tiene la capacidad de digerir. ¿Cómo podemos trabajar en esto? ¿Cómo podemos trabajar para sanar esas heridas que pueden venir de generación en generación y que dices, bueno, pues ¿hasta dónde me regreso para que estemos bien todos, ¿no? Pues regresamos a volvernos conscientes, ¿no? Hacernos conscientes y reconocer lo que estamos haciendo. Hablábamos en el taller que los introyectos y los mensajes que les enviamos a los hijos muchas veces no son solo de palabra, son con acciones. Hablamos tanto del ejemplo, con lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, qué música escuchamos, cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. Entonces, lo más importante es reconocer. Y hablábamos de esto, de quitarle el drama a todo. No necesita haber culpabilidad ni preocupación, que es una palabra incongruente, que más bien empecemos a trabajar en la congruencia en nuestra vida, en que lo que pensemos, digamos y sintamos tenga una congruencia. Por lo tanto, si tiene congruencia, vamos a ir eliminando todo este tipo de lealtades y de creencias que vamos adquiriendo con la vida, que en el 90% me atrevería a llamar, son inconscientes. No lo hacemos consciente, no lo hacemos por maldad, no lo hacemos con la intención de dañar, es todo lo contrario. Lo hacemos por amor. Hablaba siempre Laura de esta parte de que todo es por amor. Por el amor al sistema vamos repitiendo patrones, vamos repitiendo lealtades. Y hablábamos de una cosa que a mí no me gustaría dejar de tocar, que decíamos que no hables mal de papá ni de mamá cuando no están, pero tampoco hables mal de papá y mamá cuando estén juntos. ¿Cuántas veces decimos, ¡ay, eres igualito a tu mamá! Y con esa carga negativa, no hay que hacerlo. Vamos a darle esa carga positiva a la mujer que nos acompaña o al hombre que nos acompaña. Entonces, no nos perdamos en que a veces esto lo relacionamos solamente en parejas que han terminado, en parejas que decidieron divorciarse. Muchas veces no hay una buena relación en casa y hablamos mal de la mujer o el hombre que está a nuestro lado. Eso es muy importante. En este caso, cuando se presenta una pareja que ya no está junta y que tenemos que llevarla bien por el bien de todos, Exactamente. ¿qué hacer cuando no se ha sanado esta relación, que sería obviamente lo óptimo,
pero que delante de los hijos tenemos que hacer como que Todo está me bien. caes bien, ¿verdad? Creo que no es lo más adecuado, pero ¿cómo manejar esto para que el niño no lo perciba de esta manera? Porque en realidad sería una mentira. Sí. Tú, amiga, y yo después, porque a las dos estamos ahí. Estamos queriendo compartir. Sí, ciertamente el fingir delante de los niños pues tampoco es sano, porque ellos lo perciben inmediatamente. Lo que también perciben los niños es aquella sinceridad y honestidad con la que al menos uno de los dos progenitores se refiera hacia el otro. Es decir, si yo, mamá, soy la consciente de que debo de tener una relación en paz con mi expareja por el bien del niño, ¿sí? Pues yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por mantener las cosas tranquilas. No voy a fingir, pero tampoco voy a obligar a la otra persona a que tenga que hacer algo que todavía no está preparado para hacer. Claro. Dice Bert Hellinger, y yo cuando lo aprendí, la verdad sí me quedé impactada. La clave de una vida fluida, próspera, abundante, plena, que sea enriquecedora para todos, pues es estar en paz con papá y con mamá. Es nuestro primer vínculo, es nuestra fuente de vida. Pero eso es aquí. Dice él también que debemos de ser realistas y de darnos cuenta y aceptar que muchas veces hay un padre o una madre tóxicos y que debemos de poner distancia de por medio para que ese padre o madre no dañe al sistema. Pero desde ese reconocimiento, honra y amor que debemos de tener aquí en el corazón, porque él o ella fue nuestra fuente de vida. ¿Sí me explico? Sí, un tanto difícil, ¿no? Claro. Porque si tienes, como dices tú, una mamá o un papá tóxico que no ayudan a tu sistema, que no ayudan a tu relación, que tú tienes una relación que choca cada día, pero la amas a tu mamá, amas a tu papá, entonces pones esta distancia, pero mediante el respeto y el amor. Sí, mira, yo creo que quitarle la parte, si nos regresamos a que cada uno de nosotros elegimos a nuestros padres, le quitas una gran carga. Y si lo vemos del otro lado, en que fuimos escogidos para ser sus padres, como que los dos polos se relajan. No quiere decir, me escogiste gritona y ahora pues soy gritona, ni modo te aguantas. No, pero le quitas esa carga y desde el amor, pero sobre todo el agradecimiento por la vida, el agradecimiento por haber sido ese canal para estar aquí en la tierra hacia los papás. Y a la persona que fue, que es el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, agradecerle, porque gracias a esa persona, haya sido como haya sido la relación, esos hijos están hoy aquí, esos hijos que los eligieron como padres están en este mundo, están en esta vida. Y entonces no hacer una mezcla de lo que fue su relación con lo que es la paternidad. Eso hay que tenerlo claro. Una cosa es ser los papás y otra cosa es mi relación. Porque aunque no estemos separados, aunque vivamos en un matrimonio, hay que tenerlo claro. Hay que tener claro qué es nuestra relación y cómo vamos a trabajar esta paternidad. Decíamos que cómo hay que hasta sentarnos y ponernos de acuerdo. ¿Cómo los vamos a educar? ¿Qué es lo que queremos para ellos? Y nos vamos a poner de acuerdo mamá y papá. Y no lo vamos a hacer delante de ellos, porque entonces les vamos a dar estabilidad, bases, para que vean que no todo es con discusión, que no están de acuerdo y demos pie a los chantajes, porque este taller también se hablaba de los chantajes y la manipulación que de pronto los hijos hacen hacia los papás. ¿Y cuándo lo hacen? Cuando no están fuertes papá y mamá. Si mamá dice que sí y papá dice que no, pues me voy con mamá. Si papá dice que sí y mamá dice que no, pues me voy con papá, ¿no? Y aparte más, si sé que en ellos creo un conflicto. Entonces, si papá y mamá son congruentes, están juntos en lo que me digan, entonces vamos a poder fluir. ¿Qué causa? Ay, perdón. Sí, también vamos a hablar de esto cuando hay padres culposos. Vamos a ir a una pausa, ya te dejé con la palabra en la boca, pero ojalá que la gente se quede con esta duda para que se quede con nosotros y regrese después de una pausa. Regresamos. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Diego, gracias por tu
tus ojos, por tus besos. Regresamos con más a este programa y queremos mandar un saludo a quienes nos están sintonizando a través de la radio, que también mucha gente no tiene la oportunidad de vernos en vivo, pero pues tiene otros elementos como es la radio y también en internet. Y también saber que estos programas están en YouTube, más adelante estará, porque también mucha gente tiene esta gran oportunidad de podernos seguir y por supuesto que agradecemos. También ustedes se han dado cuenta que pues, hay muchas vistas cuando hacemos estos programas y la gente está presente con nosotros, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Y bien, pues estamos platicando de esto, qué tanto daño podemos hacer con algunas actitudes que pueden ser inconscientes y que también nosotros percibimos la vida diferente cuando nos vemos como adultos que debemos ser. Porque creemos que la maternidad o creemos que incluso el noviazgo, cualquier relación, puede ser este cuento de hadas, como decías, del príncipe y la princesa. Y vivieron felices para siempre. Y vivieron felices para siempre. Este camino está lleno de altibajos, en el que es justamente donde debemos de conocer y de reconocer ciertas cosas que nos hacen daño y que ahí es donde debemos de trabajar. Así es. Yo siempre voy a estar a favor de la pareja. Eso quiere decir que siempre voy a trabajar y a invitar a todas las parejas que llegan conmigo a que hagan hasta lo imposible porque esa relación se pueda reconstruir y pueda permanecer. Sin embargo, también soy consciente que en muchas ocasiones la pareja está a nuestro servicio y nosotros al de ella. Y la pareja tiene una función. Llega el momento en que lamentablemente pues esa función termina. Y es ahí donde debemos de ser más que nunca adultos, para poder tener una separación en los mejores términos, sobre todo cuando hay hijos de por medio, para que estos chiquitos puedan tener, mi frase, lo mejor de ambos mundos. Cuando el papá y mamá pueden llegar a ese entendimiento, a lo que decía Ivonne, a poder sentarse a platicar de cómo van a manejar su paternidad y su maternidad en beneficio de los hijos, para los hijos es maravilloso, porque no tienen que estar sintiendo si están de un lado o de otro. Muchas veces los hijos se sienten desleales a uno de los dos progenitores. Y viven con esto claro, siempre, con una ¿no? angustia muy fuerte. Si voy con papá, soy desleal a mamá, pero si voy con mamá, soy desleal a papá. Cuando los dos logran ser adultos y ponerse de acuerdo y saber que aunque no lo quieran, van a estar vinculados por el resto de sus vidas, porque son los padres de esos maravillosos seres, cuando lo entienden, pueden darle lo mejor a sus hijos. Y sus hijos pueden vivir en equilibrio, en armonía, sin necesidad de que estén juntos viviendo en el mismo techo, pero sí juntos energética y emocionalmente a favor de esos hijos. Es que incluso podemos delimitar algunos patrones que pueden ser como el miedo. Por esto, vengo de la casa de papá y me dio una paleta que tú no me dejas comerme, Claro, ¿no? Y entonces vengo así, ¿no? O niños ya más grandes de que estuve platicando con la pareja de mi papá y entonces no le quiero decir a mamá. ¿Cómo manejamos esto? Claro, mira, ese es el punto que hablábamos de la manipulación. Muchas veces voy a casa de papá y ahí hago cosas que mamá no me deja. En la casa hago cosas que papá no me deja. Si hubiera la comunicación y la congruencia para entender que están consolidando las bases para estos niños, porque muchas veces estas separaciones no se dan desde muy pequeños, sino ya se dan cuando los hijos son más grandes. Y entonces esto causa un gran desequilibrio en ellos. Cuando es momento de que alguna de las dos partes, papá o mamá, decide presentarle a su pareja, normalmente yo agradecería que fuera antes de que decidiera casarse, no porque lo van a consultar, porque no simplemente porque son parte y los van a empezar a involucrar en esta nueva relación. Hay que hacerlo suavecito, con amor, no con crisis, porque además, si lo hacemos de esa manera, qué bendición tan grande que haya otra persona que pueda querer, amar, educar y cuidar a nuestros hijos. ¿Por qué ponernos a la defensiva? ¿Por qué ofender a la nueva pareja de nuestro esposo o esposa
porque entonces ahí estamos sintiendo que nos están traicionando, cuando muchas veces estas relaciones terminaron hacía muchos años. Entonces, yo creo que hay que verlo como una bendición, que por algo nuestra relación no funcionó y hemos decidido que terminara, y en el momento que cualquiera de las dos partes tenga una nueva pareja, involucrarlo así. Si nosotros como papás lo vemos maduro, los hijos lo van a ver así y no lo van a sufrir. No van a tener que guardar secretos que no les corresponde guardar. Van a poder ser ellos mismos en casa de mamá y en casa de papá. O sentirse culpables porque aman, quieren a la otra persona. Claro. Lo que sino decíamos. que es muy enriquecedor que tengan a 4 figuras. Papás biológicos en primer lugar, pero también los padres adoptivos. Y Porque así cuando se convierten. existen estos sistemas, estas figuras, la gente los percibe extraños. Dicen, ¿cómo lograron eso? Y dices, voy a citar a alguien y dices, no encuentro qué familia esté así. Es muy raro ver ese tipo de familias, Y ¿no? también aquí es importante no llegar a los extremos, ¿no? En todo hay Límites. polaridad y límites. O sea, yo no estoy diciendo que se vayan de vacaciones juntos los 4, no, tampoco. Porque en todo hay niveles, hay jerarquías, hay procesos, hay todo. Simplemente una relación cordial. Y de respeto, por supuesto. Exacto, de respeto, de amor, de entendimiento. No estamos diciendo ahora vivan felices los 4 en la misma casa, no estamos diciendo eso, pero sí en cordialidad, que puedan decirles buenas tardes, buenos días, pasé por los hijos, vengo por ellos, normal. No necesariamente se tienen que ir a comer juntos los 4, ¿no? Pero hay un respeto, una amabilidad, armonía. No llego a casa de mi papá y hablan pestes de mi mamá, y llego a casa de mi mamá y mis abuelos y todos los demás satanizan a mi papá. Entonces, eso es como la parte de equilibrio, suavecito. O cuando Con respeto. por supuesto, cuando el papá le pinta la vida de color rosa al hijo y si tú te vienes a vivir conmigo, tú vas a tener esto, te voy a comprar el otro, vas a ir a la escuela que quieras, X cosa. Y la mamá, yo soy la que te cuido, yo soy la que siempre te he querido y yo te tuve, y entonces pues tú debes estar conmigo. ¿Cómo trabajar este equilibrio para no lastimar tanto a un hijo? Porque por supuesto que esto viene a llegar hasta sus fibras más íntimas y decir, bueno, ellos me tuvieron, me aman, pero me confunden. Claro. Me confunden y yo no sé realmente qué es lo que quiero. Y lo cual, en adelante va a ser una persona que no va a saber decidir, que le va a costar trabajo decidir. Sí, claro. Desde el principio yo creo que ni siquiera deberíamos de considerar la posibilidad de poner al niño o la niña en ese predicamento. O sea, no. Creo que es fundamental que los niños, sobre todo cuando son pequeños, estén con mamá. O sea, el vínculo con mamá es muy fuerte, porque mamá fue la que la tuvo en su vientre, hay una conexión muy especial ahí. Pero después de los 7 años, decíamos en el taller, sí es también vital que estos hijos puedan ir libremente hacia papá. Esto no quiere decir que a los 7 años se van a cambiar de casa, no, pero sí, a partir de los 7 años mamá tiene que permitir que los hijos estén más tiempo con papá, que hagan más cosas con papá, que papá esté más presente. Esto debería de ser un diálogo, insisto yo con esto, de adultos. O sea, ya tú y yo ya terminamos nuestra función, pero en beneficio de los hijos, pues obviamente que se quedan contigo, mamá. Pero tú, papá, tienes toda la puerta abierta para estar con ellos, para estar presentes, para acompañarlos en sus actividades de la escuela, para llevarlos, recogerlos, para llevarlos a actividades. Con esta cordialidad, porque cuando nos agarramos a hijazos, y lo seguiré diciendo, los niños sufren mucho. No saben, entran en esta contradicción, como tú dices, o sea, nos aman tanto, pero al mismo tiempo, ¿por qué me ponen a elegir? ¿Por qué me ponen en medio? ¿Por qué me ponen a sufrir? No debería de pasar. Y lo vamos a lograr en la medida en que nos hagamos responsables los papás, como adultos, y en que hagamos a un lado la parte de relación que ya no funcionó y me ponga en mi lugar de papá y de mamá. Para las personas que no nos vieron en la edición pasada, recuérdanos esto del nacimiento hasta los 7 años. ¿Por qué es tan importante ser papás presentes? ¿Por qué es tan importante este vínculo que se establece a través de la madre? Y también hablábamos, pues, esta plasticidad cerebral que hay que trabajar mucho en ella y, por supuesto, esto, ¿no? La contención. Claro, mira, energéticamente poseemos todos los seres humanos un campo áurico, un aura, que es la energía con la que nos movemos, aunque no la veamos. Cuando yo les pongo un ejemplo muy claro, que es cuando entras a un lugar y sientes como algo feo,
Eso es demostrar que tienen un campo áurico. Entonces, cuando los niños nacen, los primeros 7 años de vida comparten el campo áurico con mamá. Por eso es tan importante que los primeros 7 años es ese vínculo con mamá. Muy bien, pues con esto vamos a ir a una pausa y al regresar me gustaría que me desmenuzaras más este tema, cómo debemos estar más presentes, mayormente presentes en esta etapa tan importante como mencionan esta edad, que debe ser siempre, ¿verdad? Pero tan importante delimitar en este tiempo de amor. Vamos a una pausa y regresamos con más. Se vayan. Y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Diego, gracias por tus ojos, por tus besos. Estar aquí en la Casa de los Ángeles del equipo de producción, pues muy complacido de que nos puedan recibir y además pues toda la gente que hace el favor de sintonizarnos, que está muy en comunicación con nosotros, muy en contacto. Estos temas de verdad que más allá de creencias, de ideologías, pues nos ayuda mucho, ¿no? Porque son cosas que podrían ser de sentido común, pero que no las tenemos asentadas, que no vamos llevando la vida día a día con la cotidianidad, sobre lo que está pasando en nuestro trabajo, y ya llegué, ya me voy, y no nos detenemos a esto, al saber cómo hacer una planificación para que nuestros hijos estén mejor, saber cómo educarlos, saber qué lugar tienen los papás, qué lugar tenemos, y además los abuelos también que juegan un papel bien importante. Y esto que decíamos, ¿no? ¿Por qué es tan importante que incluso no lo reconocen las empresas o las dependencias donde podemos laborar, que necesitamos esta cercanía con nuestros hijos cuando son pequeñitos, ¿no? Bueno, claro. Yo creo que es la base de una sociedad, es donde está el cambio en nuestra sociedad, en donde no es en las escuelas. Por supuesto que sí, esos son los conocimientos, pero la base es en la familia, es en la parte de la unión, de los valores, de todo el contacto. Pero para estar en el tema que hablábamos del aura, cuando nacen nuestros hijos, ese campo energético que los protege es el mismo que mamá. Y en el programa anterior y en el taller platicábamos cómo es la razón por la cual estos chiquitos se enferman. De pronto ellos están completamente sanos y nosotros vivimos un estrés, etcétera, y ellos se enferman de gripa, de tos. Como de pronto ellos de la nada dicen, oye, pero ¿por qué está enojado? Bueno, ¿por qué estás enojada tú? ¿Cómo está tu relación con papá? ¿Cómo es importante en esa etapa los mensajes que les mandamos? Nos gusta ser muy enfáticas en decir, en que la gente se dé cuenta que los chiquitos sí se dan cuenta, sí escuchan, sí sienten. Muy probablemente no es que están razonando, más bien no están razonando como un adulto. Entonces la información que les mandamos entra así directito. Entonces, por favor, no peleen, no discutan enfrente de los niños, porque los niños, imagínense que sus dos pilares, sus dos superhéroes están en conflicto. ¿Dónde queda su seguridad? ¿Dónde está el soporte que ellos tienen? Así es que por eso es tan importante, y no nos cansaremos de repetir, en la música, en cómo hablamos, cómo actuamos cuando vamos manejando, que lo hablábamos desde creo que el primer programa que hicimos, ¿no? Que si le vamos a poner noticias, ¿qué programa de noticias queremos que nuestros hijos escuchen? ¿Bajo qué estrés queremos que ellos estén? Y bueno, esto es en la parte del aura y de por qué es tan importante este contacto con mamá. Y es tan importante ser responsables de nuestro papel y de nuestro lugar como papás, aún de hijos adultos que ya son papás. ¿Cuál es nuestro papel de abuelo? Pero ¿cuál es el papel que seguimos teniendo como papás de esos hijos?
Cuando intervenimos, cuando interferimos en la forma en la que ellos están educando, cuando los mensajes que les mandamos a los nietos, ay, dile a tu papá qué quieres. ¿Cómo que dile a tu papá qué quieres? ¿No? Muchas veces, ay, dile a tu papá que te quieres quedar conmigo. Ahí entra el chantaje y la manipulación. Oye, pues estamos diciendo que ya tal vez la mamá maduró, procesó esta separación con papá. Y cuando los abuelos o la abuela no lo ha superado y manda estos mensajes al nieto, son igual o más fuertes, porque son los mensajes del abuelo. Por eso es tan importante que tengamos también abuelos maduros, abuelos entendidos en su papel de abuelos. Insistimos, y así como cuando hablamos de la relación de pareja, que por favor en pareja no se hablen como papito o mamita, que no permitan que los nietos, les digan a los abuelos papi, mami. Eso es hacer una mezcla en donde si los abuelos son papi y mami, ¿qué se convierten tuyos? En hermanos. Dejan de ser este lugar de hijos y viceversa, que los abuelos no le manden la señal a los niños papito, mamita, ¿no? Es esa parte, o a veces hijito. ¿Okay? No son sus hijos, son sus abuelos. Y como platicábamos, ¿no? Amigos y conocidos van a tener toda la vida. Abuelos, 4, papás, 2, y cuando tienen la bendición, bueno, hablábamos de 4, pero es esta parte en donde cada quien de manera adulta tome su lugar y que estos hijos que ya son papás se responsabilicen y sean los papás y dejen de ser los papás de sus papás. Así es. Aquí es muy importante que los abuelos tengan confianza, porque esa es la base, la desconfianza. Los abuelos tengan confianza de que hicieron un buen trabajo con sus propios hijos. Claro. Cuando no tienen esa confianza es cuando quieren sobrepasar la autoridad de sus hijos para con sus propios hijos, para con los nietos. Si yo, abuela, sé que hice un muy buen trabajo con mi hija, con mi hijo, pues voy a permitir que ellos fluyan y que ellos decidan cuál es la mejor manera de educar a sus propios hijos. Y seré abuela desde mi lugar de abuela, desde ese lugar de acompañar, de repente de consentir, claro, de amar, apapachar, pero no de querer imponer las reglas, las condiciones y ser la autoridad como lo fueron con sus hijos, porque ya no es su papel, es su papel de abuelos. Hay un libro muy interesante que a mí me gustaría recomendarles, se llama Disciplina con amor para abuelos, de Rosa Barocio. De hecho, hay Disciplina con amor para niños, para adolescentes y para abuelos. Es un libro genial porque de verdad que ayuda a los abuelos a entender cuál es su lugar y a no sentirse desplazados y a no sentirse a veces hasta heridos o a sentir que son lastimados porque los hacemos a un lado. No es eso, es simplemente que como padres queremos que nuestros propios padres entiendan que ahora nos toca a nosotros, que ya recibimos de ellos y que ahora nos toca dar a nuestros propios hijos. Y cuando logramos todos acomodarnos, cada quien en nuestro lugar, realmente que todo fluye. No es que la vida sea perfecta, no lo puede ser. La vida se maneja en ondas, porque así se maneja la energía. Sin embargo, sí puede ser una vida pues a mayor plenitud, una vida muy enriquecedora para todos y disfrutarse todos, pero cada quien en su lugar. Y los hijos pues obviamente que tienen pilares muy fuertes y muy bien establecidos, saben quién es papá, quién es mamá, quiénes son los abuelos y qué pueden hacer con cada uno sin entrar a la manipulación y al chantaje de la que hablaba Ivonne. Me gustaría que nos explicaras a más detalle esto de cómo fluye la abundancia en este caso, cuando acomodamos cada cosa en su lugar y cuando nosotros tomamos también justamente este espacio que nos corresponde. ¿Cómo viene esto? Dices, ¿viene por añadidura o cuando yo lo acomodo? Porque es difícil entenderlo, es difícil entender que yo soy la mamá, estoy tomando mi lugar como mamá, él es el papá y los abuelos están trabajando para ello y bueno, pues vienen cosas muy lindas, ¿no? ¿Cómo explicar esto? Por primera vez mi maestro, Bergelinger, que acabo de verlo ahora en marzo. Sí, y que lo vamos a tener. ¿Verdad? Que ya decretamos, ya decretamos. Por supuesto. Nos dio permiso de emplear la palabra magia. Porque decía, ya me siento bien, que él esparce polvos mágicos a través de las constelaciones familiares y que todo fluye y se reacomoda. Y es real, cuando yo me acomodo internamente, cuando yo tomo mi lugar primero como persona, como mujer o hombre, luego como hijo,
luego como pareja, y etcétera, etcétera, todo se va reacomodando. Es como un efecto dominó. Cuando yo ocupo el lugar que realmente me corresponde y empiezo con actitudes, con palabras, con hechos, a invitar a los demás a que también tomen el suyo, es el efecto dominó. Todo se va reacomodando. ¿Y por qué decimos que la prosperidad y la abundancia fluyen? Desde el enfoque sistémico, ahorita Ivonne dirá desde el metafísico, desde el sistémico, decimos que mamá nos da permiso para la prosperidad y papá para la abundancia. Cuando yo estoy en un vínculo saludable con mi papá y con mi mamá, la prosperidad y la abundancia fluyen. Perfecto. Claro. ¿Y qué es estar en un vínculo estable? No tener ningún reproche, juicio, resentimiento hacia los seres que me dieron la vida, porque fue como tenía que ser. Por la parte que ya nos platicó Ivonne, que nosotros los elegimos, pero también porque así tenía que ser, porque era y son los padres perfectos, los correctos para mi propio proceso evolutivo. Cuando yo logro tomarlos, es decir, te acepto papá, te acepto mamá, tal y como eres, la vida fluye por añadidura. Y es real. No me crean, yo les invito a hacerlo, a ponerlo en práctica, claro. El vínculo, y la vida va a fluir. Y con mucho entusiasmo lo podemos hacer, ¿no? Claro. También con ese entusiasmo nos vamos a ir a la pausa, Claro porque que vamos a sí. regresar a la parte final de este programa, de esta edición, porque por supuesto que habrá mucho que poder compartir con el público de Mamás en Sintonía. Regresa. Cadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Diego, gracias por tus ojos, por tus besos. Continuar con nosotros en este programa. Estamos ya cerrando un tema muy amplio, muy del corazón, muy de los sentimientos también, muy de la práctica constante y el saber cómo podemos acercarnos a nuestros propios miembros de la familia para saber cómo trabajar en esto, ¿no? Me parece que no sería tan sencillo, pero se puede lograr diciendo las cosas como son, como tú bien lo indicas, Ivonne, acercarnos a papá y mamá y decir, bueno, ahora tú eres el abuelo, tú eres el abuelo, la abuela, pero pues ya es mi sistema, tengo que trabajar en él, ayúdame, pero hay ciertas distancias, ¿no? Desde el amor, como ustedes lo dicen, cómo acercarnos a ellos para delimitar ciertas circunstancias. Mira, yo creo que todo puede partir desde el agradecimiento, ¿no? Primero, si los reconocemos y agradecemos, lo hacemos. Pero antes de pedir, hay que empezar a dar, hay que empezar a poner el ejemplo, hay que solucionar esta parte con la pareja y a dar estructura. Igual que como nos sentamos con nuestra pareja para platicar cómo vamos a transmitir esta nueva educación a nuestros hijos, vamos a hacerlo con los abuelos. Nunca lo hagamos afrontándolos o haciéndolo con pleito, nunca con pleito. Sí desde el amor, sí desde platicándoles lo que nosotros estamos buscando, porque no queremos alejarlos, lo que queremos es incluirlos de una manera sana, amorosa y en beneficio de sus nietos. Y yo creo que si hablamos del beneficio de sus nietos, me cuesta trabajo pensar que algún abuelo no esté dispuesto a dar algo en beneficio de los abuelos. Y aquí es también muy importante que en muchas ocasiones los papás de la parte hombre, del esposo, sienten que es necesario volver a jalar a su hijo para que los que son sus nietos también se acerquen. Entonces resulta cómodo para algunas mamás que tienen a la pareja, que tienen a su esposo, volcar en sus hijos las dolencias, las angustias, aun cuando a los hijos no les corresponde eso y tienen familia y tienen su propio sistema. Esta parte de decir, ya están creando su vida, se van a olvidar de nosotros, es como una forma de jalar. Y es incorrecta.
hay que respetar, honrar y agradecer que tengan una nueva familia, que puedan ser el sostén de esa familia, que no necesariamente tienen que tener el miedo de perder a esos hijos, porque es dejar de darle el papel que tiene su pareja y decirle al hijo, te necesito tanto que necesito que estés acá. Las abuelas, y por eso tienen a veces el nombre que le dan la connotación a suegra en negativo, cuando que no es negativo, pero a veces hay imprudencia en momentos que esas madres con esa sabiduría deberían de dar espacio, se meten. Y no es por otra cosa más que por el miedo a sentir que su hijo se va, ¿no? Entonces la necesidad de jalar. Pero todo eso se puede hablar con amor. Decíamos que los hijos se puede decirle no. Cuando estás adulto, un no amoroso a papá y a mamá es maravilloso. Y aparte liberador. Porque claro. ¿Cuántas veces? Es que ¿cómo le voy a decir a mi mamá y a mi papá que no? Claro, díselo. Puede tener el hijo 50 años y seguir viviendo bajo las palas de su mamá. Exactamente. Y que no es cómodo para nadie, ¿eh? Porque la gente que dice, mira, tiene 47 años, 43 años, más de 40 años y sigue en la casa de sus papás, tampoco pensemos que es tan maravilloso para él. Claro que no. En algunas cosas será cómodo, pero también es frustrante. Es frustrante tener esta carga emocional, en una parte, el hacerse responsables que no deberían de hacerse responsables de estos padres. Entonces es un gran círculo vicioso por ahí. Pero finalmente, como dice Ivonne, creo que la clave es poner límites con amor. O sea, decirle a mi mamá, a mi papá, estos son mis hijos, esta es la manera en que yo considero que es. A mí me gustaría inculcarles esto y por favor les pido que esto lo evitemos. Creo que es la mejor manera. Cuando nos confrontamos, nada se soluciona. Y lo único que pasa es que empiezan a abrirse abismos emocionales y son situaciones que cuando ya son demasiado grandes, pues no se pueden solucionar. Creo que de manera directa, pero muy amorosa y con mucho respeto, reconociendo que esos seres nos dieron la vida, que son los abuelos de nuestros hijos, desde ahí podemos partir y desde ahí ellos también pueden comenzar a entender. ¿Qué sucede cuando de generación en generación van estos títulos que ya decíamos que ya tienen pues muy cimentados los abuelos, que son papá fulanito, mamá fulanita? ¿Qué sucede cuando nosotros también enseñamos a nuestros hijos a que continúen con esto? ¿Y qué sucede cuando les decimos ya no son papá y mamá tal? Pero ahí es muy interesante. Cuando un miembro del sistema se atreve a hacer algo diferente, le abre una infinidad de posibilidades a los que vienen después. Y a los que están al lado, ¿no? Que dicen, mira, sí se vale, no pasó nada, entonces vamos a hacer... Es maravilloso, sí se puede. Hay que atreverse a hacerlo. Sí, desde este amor y respeto, desde la parte de, ok, así se venía haciendo, pero yo hoy decido, con mucho amor, con mucho respeto y gratitud, hacerlo diferente. Y entonces les enseñas, como dice, bueno, a tus pares, pero sobre todo a tus hijos, que se vale hacerlo diferente. Y cada quien se va poniendo en su lugar. Porque sí, ciertamente por lealtad venimos todos desacomodados del sistema. Hay en muchas familias en que los abuelos son el patriarca y la matriarca de todos los demás sistemas. Sí. Es increíble. No es lo más funcional, no es lo más sano para incluso todos. Sienten ese orgullo, ¿no? De que claro. yo soy el papá de los pollitos, ¿no? De todos los pollitos. O a veces la pareja te dice, ay, no, mejor tú dile a mi mamá. ¿Cómo que tú eres su hijo? Tú ve y dile y di que no y no pasa nada. Y bueno, si tu mamá o la mamá de uno ha manejado y ha utilizado el chantaje como forma de vida, bueno, también se puede. Y mira, cuando logramos cambiar, la primera sensación es de, ¡ay, qué rico!, liberación. ¿No? Liberación. Cuando estos nietos que le venían diciendo con apodos o mamá fulanito, ¿no? Porque normalmente si la mamá se llama Alicia, le dicen mamá Alicia, ¿no? Cuando es la abuela. Y de pronto empiezan a llamarla abuela. Si quieren con el tono amoroso, abuelita, abu, abi, con la connotación de abuelo, hasta los abuelos... Sí, crecen, toman el papel de abuelos, no de papás, no de mamás, no de amigos. Muy bien, pues muy fuerte el tema. La gente también quisiera saber cómo
cómo poder poner en práctica este tipo, pueden ser ejercicios, Claro. pueden ser muchas situaciones que ustedes nos pueden respaldar. Aquí en la Casa de Los Ángeles hacen algunos talleres que van dirigidos hacia la pareja, hacia mamá y papá, hacia los hijos, hacia la armonía con el propio cuerpo. Invítanos, Ivonne. Por favor. Invitados están, aquí los esperamos en Casa de Los Ángeles al 690-2546 a todos los talleres. Laurita, ¿qué pueden encontrar en este tipo de interrelación las personas que acuden, que pueden constelar y que pueden sentirse empoderados de su propio ser, porque eso es importante, Sí, claro. y además sentirse sanos y seguros, porque esto, por supuesto, que va a incidir en su sistema? Claro, creo que lo principal es que aquí encuentran una reconciliación con su origen, es decir, con los seres que les dieron la vida. Correcto. Una gratitud, amor, reconocimiento, pero sobre todo una gran liberación y principalmente también el poder hacerse responsables de lo que les corresponde. Eso es a lo que yo invito, a hacerse adultos, y a ser adultos es tomar lo que es mío y hacerme responsable, porque de esta manera fluye todo lo demás. Claro, y a disfrutar pues la A etapa que disfrutar. estamos viviendo. Gracias, Ivonne. Gracias a ustedes. Gracias, Laura, por Muchas habernos gracias. recibido aquí. Tendremos muchísimos más temas que podemos llevar hasta nuestra gente. Por supuesto. Y con esto, con este mensaje de amor, de gratitud y de honrar a los demás. Muchas gracias. También agradecemos el patrocinio de Esfera y lo esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Que la pasen muy bien. En mis pensamientos volando hasta Japón. Diego se prepara en la mañana para descubrir nuevos secretos. Que los animales tienen corazón y las plantas tienen sentimientos.